En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Crónicas, capítulo 6. Hijos de Leví: Gersón, Quehat y Merari. Estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simí. Hijos de Quehat: Amram, Jishar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas, según sus casas paternas. De Gersón: Libni, hijo suyo; Yahat, hijo suyo; Simá, hijo suyo; Yoaj, hijo suyo; Iddo, hijo suyo; Seraj, hijo suyo; Yatrai, hijo suyo. Hijos de Quehat: Aminadab, hijo suyo; Coré, hijo suyo; Asir, hijo suyo; Elcaná, hijo suyo; Ebiasaf, hijo suyo; Asir, hijo suyo; Tahat, hijo suyo; Uriel, hijo suyo; Saúl, hijo suyo. Hijos de Elcaná: Amasai y Ahimod. Elcaná, hijo suyo; Sufai, hijo suyo; Nahat, hijo suyo; Eliab, hijo suyo; Jerohaim, su hijo; Elcaná, hijo suyo. Hijos de Samuel: Joel, el primogénito, y Abías, el segundo. Hijos de Merari: Mahli, Libni, hijo suyo; Simí, hijo suyo; Usá, hijo suyo; Simca, hijo suyo; Hagías, hijo suyo; Asaías, hijo suyo. Estos son los que puso David para dirigir el canto en la casa de Yahvé, desde que el arca tuvo un lugar de reposo. Ejercían el ministerio de cantores ante la morada de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa de Yahvé en Jerusalén. Cumplían su servicio conforme a su reglamento. Estos son los que ejercían ese ministerio con sus hijos. De los hijos de Quehat: Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toach, hijo de Suf, hijo de Elcaná, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcaná, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebisajag, hijo de Coré, hijo de Gisear, hijo de Quehat, hijo de Leví, hijo de Israel. Su hermano Asaf,
que asistía a su derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simá, hijo de Miguel, hijo de Basías, hijo de Malaquías, hijo de Edni, hijo de Serach, hijo de Adaías, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simi, hijo de Yahat, hijo de Gersón, hijo de Leví. Los hijos de Merari, hermanos de ellos, asistían a la izquierda. Etán, hijo de Kisi, hijo de Abadí, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilquías, hijo de Amasí, hijo de Baní, hijo de Semer, hijo de Mahalí, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Sus hermanos, los levitas, estaban dedicados al servicio de la morada de la casa de Dios. Aarón y sus hijos quemaban las ofrendas en el altar del holocausto y en el altar de los perfumes, según todo el servicio de las cosas sacratísimas, y hacían la expiación por todo Israel, conforme a todo cuanto había mandado Moisés, siervo de Dios. Estos son los hijos de Aarón: Eleazar, su hijo, Finjas, su hijo, Abisúa, su hijo, Buquí, su hijo, Uzi, su hijo, Seragía, su hijo, Merayot, su hijo, Amarías, su hijo, Ahitub, su hijo, Sadoc, su hijo, Ahimas, su hijo. He aquí las residencias según el orden de sus territorios. A los hijos de Aarón, de la familia de los quejatitas, según la suerte cayó para ellos, se les dio Hebrón en la tierra de Judá, con sus pastizales circundantes, pero el campo de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefuné. Se dio a los hijos de Aarón como ciudades de asilo Hebrón, Libná con sus pastizales, Jatir con sus pastizales, Debir con sus pastizales, Asán con sus pastizales y Bet-Semes con sus pastizales. De la tribu de Benjamín, Geba con sus pastizales, Alemet con sus pastizales y Anatot con sus pastizales. El total de todas las ciudades, 13 ciudades según sus familias. A los otros hijos de Kehat les dieron por sorteo, conforme a sus familias, 10 ciudades de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, 13 ciudades de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en el Basán. A los hijos de Merari, según sus familias, les tocaron en suerte 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los hijos de Israel dieron a los levitas estas ciudades con sus pastizales. De la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, les tocaron en suerte las ciudades a las que pusieron sus nombres. En la tribu de Efraín se tomaron ciudades para algunas familias de los hijos de Kehat. Se les asignó como ciudades de asilo: Siquem con sus pastizales, en la montaña de Efraín, Geser con sus pastizales, Yocmea con sus pastizales, y Betorón con sus pastizales.
Ayalón con sus pastizales, Gad-Rimón con sus pastizales, y de la media tribu de Manasés, Aner con sus pastizales, Gad-Rimón con sus pastizales. Para los hijos de Gersón, de las familias de la media tribu de Manasés, Golán, en Basán con sus pastizales, Astarot con sus pastizales, de la tribu de Isaacar, Cadés con sus pastizales, Dobrat con sus pastizales, Ramot con sus pastizales, Anén con sus pastizales, de la tribu de Aser, Masal con sus pastizales, Abdón con sus pastizales, Orac con sus pastizales y Reboj con sus pastizales. De la tribu de Neftalí, Cadés en Galilea con sus pastizales, Jamón con sus pastizales y Cariatirim con sus pastizales. Para los demás hijos de Merarí, de la tribu de Zabulón, Rimón con sus pastizales y Tabor con sus pastizales. Y en la otra parte del Jordán, frente a Jericó, al oriente del Jordán, de la tribu de Rubén, Beser en el desierto, con sus pastizales, y Yasá con sus pastizales. Kedemot con sus pastizales, y Mephad con sus pastizales. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus pastizales, Mahanaim con sus pastizales, Esbón con sus pastizales, y Yaser con sus pastizales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del primer libro de Macabeos, capítulo 9. Cuando supo Demetrio que Nicanor había perecido junto con sus hombres, mandó de nuevo a Baquides y a Alquimes a la cabeza del ala derecha del ejército rumbo al territorio de Judá. Tomaron el camino de Galilea y pusieron sitio a Mesalot en el territorio de Árbeles. Se apoderaron de ella y masacraron a muchos de sus habitantes. El primer mes del año 152 instalaron su campamento frente a Jerusalén y luego se dirigieron a Berea, llevando consigo 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas, por su parte, había levantado su campamento en Eleasa y tenía consigo a 3,000 de entre los mejores soldados. Cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos, se asustaron y muchos huyeron del campamento. No quedaron más que 800. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en que el combate les venía encima. Quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. A pesar de eso, dijo a los que se habían quedado con él: «De pie, ataquemos a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos». Sus compañeros trataron de disuadirlo, diciéndole: «Por ahora, lo único que podemos hacer es salvar nuestras vidas. Volveremos luego a reemprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos». Judas les respondió: «Nunca haré eso. Líbreme Dios de huir frente a ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que pueda mancillar nuestro honor». El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería.
Los honderos y los arqueros marchaban adelante, y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Báquides iba con el ala derecha. La infantería avanzaba por ambos lados al son de la trompeta. Los que estaban con Judas tocaron también la trompeta, y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Judas vio que Báquides y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha junto con los más valientes que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Báquides y la persiguieron hasta el cerro Azara. Pero al ver que el ala derecha había flaqueado, los sirios que formaban a la izquierda se lanzaron tras Judas y sus compañeros y los pillaron por atrás. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos bandos. Judas también cayó, y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres en Modín. Todo Israel lo lloró, e hicieron por él un gran duelo, repitiendo por muchos días esta lamentación: ¿Cómo es que ha caído el héroe que salvaba a Israel? El resto de las acciones de Judas, sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria no fueron escritos porque eran demasiados. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Por esos días azotó al país una gran hambruna y mucha gente se pasó al otro bando. Báquides eligió entonces a hombres sin fe ni ley para gobernar el país. Sometieron a los partidarios de Judas a pesquisas y sumarios, los hacían comparecer ante Báquides, quien los castigaba y humillaba. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: «Desde que murió tu hermano Judas, ya no tenemos a un hombre de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Báquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido, para que lo reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirigirás nuestros combates». Y desde ese momento, Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Al informarse de eso, Báquides trató de asesinar a Jonatán. Cuando lo supieron, Jonatán, su hermano Simón y todos sus compañeros huyeron al desierto de Tecoa y acamparon cerca de la cisterna de Asfar. Báquides lo supo un día sábado y atravesó también el Jordán con todo su ejército. Jonatán mandó a su hermano, que ocupaba un puesto de mando en el ejército, donde sus amigos nabateos. Quería guardar donde ellos su equipaje, que era considerable, pero la gente de Medaba, los yambritas, salieron para apoderarse de Juan y de todo lo que tenía, y emprendieron luego la fuga con el botín. Poco tiempo después, Jonatán y su hermano Simón se informaron de que los yambritas iban a celebrar una boda y que traerían desde Nábata a la novia en medio de un gran cortejo. Ella era hija de uno de los grandes personajes de Canaán.
Se acordaron entonces de la muerte de su hermano Juan y fueron a esconderse en la montaña. Divisaron pronto a una muchedumbre numerosa y bullanguera que se acercaba con tamboriles, música y ricos trajes militares. Allí estaba el novio con sus amigos y sus parientes. Los judíos, de lo alto de la emboscada, se abalanzaron sobre ellos y los masacraron. Mataron a muchos, y los sobrevivientes huyeron a los cerros. Se apoderaron de todos sus despojos. Así fue como la boda se transformó en un duelo y la alegre música en lamentaciones. De ese modo se vengaron de la sangre de su hermano y luego retornaron a las orillas fangosas del Jordán. Al saberlo Báquides, avanzó un día sábado hasta las márgenes del Jordán con un numeroso ejército. Jonatán dijo entonces a sus hombres: «De pie, defendámonos, pues este día no va a ser como las otras veces. El combate está frente a nosotros, y tras nosotros está el agua del Jordán. No hay pantano o espesura por donde batirse en retirada. Clamemos pues ahora al cielo para que nos salve de nuestros enemigos». Cuando comenzó la batalla, Jonatán extendió su brazo para asestarle un golpe a Báquides, pero éste se echó para atrás. Jonatán y sus hombres se tiraron al Jordán y alcanzaron a nado la otra orilla, pero los enemigos no atravesaron el río para perseguirlos. Ese día cayeron alrededor de 1000 hombres del bando de Báquides. Báquides regresó a Jerusalén y se puso a construir fortalezas en Judea, Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Tamnata, Faratón y Tefón. Hizo allí grandes murallas con puertas guarnecidas de cerrojos. Dejó una guarnición en cada una para mantener la represión en contra de Israel. Fortificó Betsur, Gazer y la ciudadela, y puso allí hombres armados con víveres de reserva. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los mantuvo bajo una buena custodia en la ciudad de Jerusalén. En el 10º mes del año 153, Alquimes ordenó demoler el muro del patio interior del santuario. Esto no significaba menos que destruir la obra de los profetas. Comenzaron a demolerlo, pero Alquimes tuvo un ataque y sus planes quedaron allí. Tenía la boca paralizada y no podía pronunciar palabra alguna ni dar órdenes respecto a su casa. Así murió Alquimes en medio de grandes sufrimientos. Al ver que Alquimes había muerto, Báquides regresó donde el rey, de tal modo que el territorio de Judá quedó en paz por 2 años. Tuvieron una reunión todos los renegados y dijeron: «Jonatán y los suyos viven ahora en paz y seguridad. Llamemos de nuevo a Báquides para que los detenga a todos en una sola noche». Fueron pues a verlo y lo discutieron con él. Báquides emprendió, una vez más, el camino con una poderosa tropa y despachó en secreto cartas a todos sus partidarios de Judea para pedirles que arrestaran a Jonatán y a sus compañeros. Pero no le resultó, porque los otros se habían enterado de su plan. Jonatán y sus compañeros tomaron presos en el país a unos 50 hombres que eran los causantes de ese plan criminal y los ejecutaron. Después de eso, Jonatán y Simón se retiraron juntos con sus partidarios al desierto
de Bet-Basí. Repararon esa ciudad en ruina y la fortificaron. Cuando Báquides lo supo, reunió a todos sus hombres y convocó a sus partidarios de Judea, instaló su campamento cerca de Bet-Basí y durante largos días mandó que se construyeran máquinas para el ataque. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, recorrió los alrededores con un destacamento. Atacó el campamento de Odomera y de sus hermanos y el de la gente de Fasirón. Los enemigos también se decidieron a atacar y subieron con sus tropas. Simón y sus hombres, por su parte, efectuaron una salida y quemaron las máquinas sitiadoras. Después atacaron a Báquides y le infligieron una tal derrota que cayó éste en un profundo abatimiento porque su proyecto y su ataque habían fracasado. Se enfureció entonces con los renegados que le habían aconsejado que viniera al país. Dio muerte a un gran número de ellos y decidió volverse a casa con los suyos. Al enterarse de eso, Jonatán le envió a algunos hombres para proponerle la paz y el canje de prisioneros. Báquides aceptó y cumplió sus promesas, y juró a Jonatán que hasta el día de su muerte no le perjudicaría en nada. Báquides liberó a los prisioneros que había tomado antes en el territorio de Judá. Luego regresó a su casa para nunca más volver al país de los judíos. Hubo un tiempo de paz en Israel y Jonatán se estableció en Micmas, de donde juzgaba al pueblo. Hizo que desaparecieran los impíos de en medio de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.